los que nos siguen en televisión ya lo pueden ver en pantalla a Fernando Castillo Torres, economista, consultor internacional, especialista en temas de minería, energía y gestión social. Fernando, muchas gracias por visitarnos aquí en nuestra cabina. Qué gusto saludarte, Lizardo, y un saludo a todos los televidentes, radioescuchas de la cadena de RCR. Bien, queremos tocar este tema porque la coyuntura pues ha llevado justamente a enfocar en estos últimos días a la situación del presidente Gerí, ¿no? Estas reuniones tipo clandestinas que algunos han llamado, no oficializadas, que lo está llevando a situaciones un poco problemáticas. Incluso se habla de la vacancia y se está olvidando otros temas importantes, como acá lo tratamos siempre por la situación que se está viviendo en diversos puntos del país, y es el avance de la minería ilegal. Poco se está haciendo para frenar ello, Fernando. Sí, bastante poco, por cuanto es un año electoral, un año en el cual las preocupaciones del gobierno de turno básicamente son cómo conserva la cabeza en su sitio y está dejando de lado todos los temas que tienen que ver con el quehacer del país. Hace 2 días el precio del oro pasó la barrera de los $5,000 la onza. Se estimaba que se podría llegar en el año 2030 a los 5,000, y mira, a inicios del 26 llegamos a los 5,000. ¿A cuánto va a llegar más adelante? Y el cobre ha pasado hace 2 semanas la barrera de los $6 la libra. La plata, que hace 5 años era un sueño que llegue a 30, está en 95, y hace unos pocos días pasó la barrera de los 100 y volvió a los 90 y tanto. Está entre 90 y 100 ahora. Esos son nuestros 3 principales productos minerales, siendo nosotros la primera reserva en el mundo de plata, la tercera en cobre. Bueno, y en oro estamos ya en el 10º lugar porque se ha dejado de explorar, no hay nuevos yacimientos. Igual en cobre también se descuidó un poco, pues, ¿no? Mira, hace 3 años teníamos cobre para 40 años, ¿no? Se ha ido, a pesar de que son 3 años, se ha reducido a 33 por el incremento de la cantidad de producción de los yacimientos, y no se incrementa la cantidad de reservas. Nosotros producimos 2.8 millones de toneladas al año y hay más o menos 90 y tantas millones de las mismas, entonces tienes para 30, 32 años. Si no se recupera esa reserva, si no se explora, en 3 décadas, claro, producción, ¿no? Va a incrementarse el volumen de producción sin que se incremente el volumen de reservas. Eso va a hacer que cobre tengamos para 25 años. Claro, porque bueno, venía Chile, Perú y después otros países. Ahora hemos caído al tercero y podemos cuarto, quinto, ¿no? Estamos lejos del cuarto, pero no creo que volvamos al segundo, porque por lo menos en los próximos 3 años no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Todo lo que hay son ampliaciones, integraciones, mejoras dentro de la misma concesión, ¿no? Entonces, ¿por qué te traía a colación el tema de precios? Porque considerando esos precios, es mucho más complejo que los que se están dedicando a la minería informal, a la minería ilegal ahora, dejen esa actividad. No tienen una actividad de reemplazo, no tienen un sustituto. Sobre todo el oro, ¿no, Fernando? $5,000, imagínate, claro, la onza, ¿no? Está claro. Ahora, he escuchado algunos comentarios de los que fueron incluso autoridades en años atrás, de un sector de izquierda radical, que se opusieron incluso a la minería en nuestro país. Ahora, en este avance de la minería ilegal, pues ellos no han salido igual de la misma forma, ¿no? Pero incluso decir de que la responsabilidad de este avance de la minería ilegal y de no hacer nada cuando hay territorios donde pertenecen a grandes empresas formales mineras, le echan la culpa a las mismas empresas mineras de no hacer nada, dice. ¿Es responsabilidad de las empresas o es responsabilidad del Estado? Por favor, explícanos bien eso, Fernando. Mira, quiero empezar con algo que va más o menos en la línea de la consulta, Lizardo. A mí me ha tocado en el sector público presidir más de 200 procesos de diálogo. Todos aquellos actores enfrentados a la minería formal de aquel momento, hoy lideran la minería ilegal. Hoy lideran la minería informal. O sea, no es que no quisieran que hubiera minería. El mismo Adubiri decía, estamos en contra de las transnacionales. Lo que queremos es que la minería la explote el pueblo. Y entonces la lógica de esos sectores antimineros, que no son antimineros, sino antiminería formal, son los que ahora han estado liderando en muchos lugares. Pero yo me he cruzado con varios en los aeropuertos, en distintas localidades. ¿Y ahora qué haces? Tengo mi par de reinfos, dice, y con eso estamos trabajando. O sea,
han mutado el tema del proceso de oposición a la minería formal a partir de que estos actores han migrado hacia la minería ilegal, la minería informal. Estos mismos actores fueron parte de los que se opusieron a la minería formal, liderados en su momento por Mirta Vázquez, Ruth Luque en Espinar, Marco Arana, hay un conjunto de nombres que no valdría la pena seguirlo repitiendo. Han hecho mucho daño al Perú, ¿no? Bueno, Tambo Grande nunca se hizo y tiene 5.000 mineros ilegales. Conga nunca se hizo y ahora tiene 300, 400 mineros ilegales. Uno de los futuros yacimientos, focos de atención, uno de los siguientes tajos de Las Bambas, que Sulfomamba tiene en Bamputa 4.000 mineros informales. Y así uno va recorriendo distintas localidades del Perú y a excepción de Antamina y Cerro Verde, los demás casi todos tienen. Entonces, atendiendo tu pregunta, Mirta Vázquez es una de las que ha salido a decir, bueno, pues es responsabilidad de las empresas, aquellos que se opusieron a la minería formal, aquella que tributa, que tiene en cuenta el cuidado de las personas, que reserva dinero para hacer un plan de cierre. Mira, Yanacocha en este momento ya dejó de minar en Cajamarca, pero ha destinado 5.000 millones de dólares para el plan de cierre. Newmont es una empresa responsable, como lo es Barrick, como lo es Goldfield, que está destinando 200, 300 millones de dólares para su plan de cierre en Cerro Corona. ¿Eso hace alguna de estas operaciones informales? No. Estos sectores de izquierda que han protegido a razón de poder contar con esos votos en estas elecciones en los últimos momentos del Congreso, hoy han salido a decir que esa es responsabilidad de la gran empresa. En principio, las empresas cuentan con concesiones, no necesariamente con el territorio. Son dos cosas distintas. La concesión puede tener 20.000 hectáreas de concesión, pero mi terreno, comprado propio mío, puede ser 2.000, 3.000 hectáreas. La concesión no es propiedad. Hay muchas compañías que tienen una enorme concesión, pero no necesariamente la propiedad de todo el terreno. Punto 1. Punto 2. Las empresas cumplen con denunciar en su momento el ingreso de estos artesanales, ilegales, como se quiera, ya lo distinguiremos, pero de estos ingresos que de por sí ya son ilegales, y sin embargo el Estado no ha cumplido ninguna función en retirarlos. Yo recorro el país constantemente, vas por Palgalló, vas por Castrovirreina, por cualquier lado, encuentras los camiones bajando, miren. Bajando porque hay 400 plantas que los atienden. Claro, ahora, Fernando, para que entiendan y lleguemos bien, las explicaciones nos estás dando claramente, pero hay que incidir en ello, ¿no? ¿Qué entidades entonces o entidades son las responsables de velar y cautelar las áreas que pertenecen a proyectos mineros formales, cuando son invadidos? Para empezar, pongámoslo en otro plano. Tienes una casa, tienes tu departamento y te lo invaden. ¿Tú qué haces? Denunciar. Denuncias, correcto. ¿Quién debe intervenir en hacer esa desalojo? Las autoridades. Las autoridades. Entonces, un proceso de denuncia va a la fiscalía toma nota e invita inmediatamente a la fuerza pública para establecer un desalojo. Eso es el camino regular. Y eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. Las compañías están cumpliendo con denunciar. Y las interdicciones se están haciendo en determinados lugares, no se están haciendo en todo lugar. Entonces, se están haciendo una que otra en Madre de Dios, pero interdicciones o recuperación de terrenos que son propiedad de un privado no lo están haciendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad, si a mí me han quitado mi propiedad, yo cumplo con denunciar, no me voy yo a expulsarlo, eso es otro delito. Entonces las compañías no pueden tomar la justicia por su mano, hacer lo correcto, que es hacer la demanda, establecer una vez el proceso penal, ¿no?, que corresponde, la fiscalía es la que tiene que intervenir. Claro, eso iba. ¿Qué autoridades? Hablamos de autoridades, pero ¿a qué autoridades nos referimos? ¿Gobierno central? ¿Gobierno regional? Es gobierno nacional. Es gobierno nacional porque el Ministerio Público, el Poder Judicial, es un poder del Estado y es un ente nacional. No es específicamente el gobierno nacional. Recordemos que en nuestro país hay separación de poderes. El Parlamento da leyes, Ejecutivo implementa y el Poder Judicial vela porque se cumplan estas normas. En este caso, hay una intervención de la Fiscalía que debe llamar al Ministerio del Interior para que la fuerza pública, que es la policía, desaloje con una orden judicial. Entonces, eso, por ejemplo, no se está haciendo. ¿Y por qué no se hace, Fernando? Porque si hay denuncias respectivas, estás hablando de empresas formales que contribuyen, pagan sus impuestos, ¿por qué no se hace ello y se sigue avanzando? A ver, mucho se ha tocado que el Ministerio Público se ha ideologizado en los últimos años. Acaba de ser destituida la ex fiscal de la Nación, y uno de los temas se mencionaba que había desactivado 37 fiscalías antiterrorismo para destinarlas a perseguir a la policía prácticamente. Entonces, eso es un criterio ideológico, estrictamente doctrinario. Entonces, mucho de esto tiene que ver, es una gran empresa que se arreglen solos.
No existe entonces una condición de Estado. Y lastimosamente hemos llegado a esa condición. Entonces las empresas cumplen con hacer la denuncia, pero es el Ministerio Público quien tiene que implementar, tipifique el delito e inicia el procedimiento, ¿no? La Fiscalía determina, verifica, va y dice, sí, efectivamente acá hay un acto lesivo, hay un delito cometido. ¿Qué es lo que corresponde? Plantea su orden de desalojo, un juez, eso se hace en 24 horas, va y establece Claro, cuando hemos sido nosotros justamente tratado algunos de estos temas, por ejemplo con el Ministerio Público, en algunas zonas, Cajamarca digamos, se decía que no había presupuestos, el equipo de fiscal no era el adecuado, no tenían fiscales para verificar, entonces es un problema de presupuesto, se podría decir. No, porque en el Perú lo que más sobra ahora es plata, lo que más sobra es dinero. El Estado peruano en su conjunto cada año deja de ejecutar cerca de 10.000 millones de dólares. Entre 30 y 40 mil millones de soles no se ejecutan en el gobierno nacional, regional, local. Y te aseguro que si revisamos ahorita, el Ministerio Público no ha terminado de ejecutar sus recursos. Es un tema ya de decisión. ¿Por qué? Porque tú tienes los recursos y simplemente no lo implementas. Y tú ves, tienes una operación minera que en ese momento no está siendo atendida, pero ves en la televisión que sí están atendiendo otros casos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Claro, falta ahí un poco más tú lo has dicho, ¿no? ¿Tú crees que se esté politizando ya estos poderes del Estado? Yo creo que mucho de eso ya se ha mencionado, más que lo que yo diga, Claro. son los resultados. Fíjate, 37 fiscalías antiterrorismo fueron desactivadas. Y para destinarlas a otras, que no digo que no tengan valor, simplemente que si yo tengo que ejecutar un presupuesto, yo soy un funcionario público 18 años, y todos los días había problemas que atender, y uno prioriza, establece criterios en función a los intereses del sector y del país. Nosotros teníamos problemas en todo el Perú, pero era simple, si me detienen la producción de antamina un día equivale pues a 30 minas. Entonces tenías que atender a antamina y luego veía Claro, priorizar, repente, ¿no? Priorizas en función al efecto. ¿Cuál es en ese sentido el papel del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo? Hemos hablado del Ministerio Público, del Poder Judicial y el Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que Energía y Minas no tiene ningún rol en eso. El sector de Energía y Minas, su función es brindar las autorizaciones para la implementación de un proceso de concesión en INGEMET o la operación ya cuando se tienen los permisos para concesión de beneficio, explotación. Ese es un hecho que siempre se genera confusión. Dice, oye, pero hay temas ahí de minería ilegal. ¿Qué hace Energía y Minas? Energía y Minas hace la formalización, pero el delito lo ve el Ministerio Público. El acto en sí, de una invasión, de un asesinato en un socavón, lo que fuera, Energía y Minas no tiene nada que ver. Es estrictamente interior. Interior, ¿no? El interior con el Ministerio Público. En el caso de las direcciones regionales de Energía y Minas, conocidas como la DREN. A ver, las DREN están rebasadas completamente en sus capacidades. O sea, la Dirección Regional de Energía y Minas hoy tiene como competencia ver el proceso de formalización. Han autorizado más de 400 plantas procesadoras a lo largo y ancho del Perú, en lugares en donde ni siquiera hay mineral, pero obviamente pues hoy estamos viendo que es parte del ciclo de legalización o blanqueo de todo el mineral ilegal que se tiene. Entonces, yo soy partícipe de un proceso de recentralización de algunas funciones que se le transfirió a los gobiernos regionales, específicamente en el proceso de formalización. No están en condiciones de manejarlo. Y ahí están los resultados. O sea, no hay que investigar mucho. Uno ve cuál es la capacidad real que han tenido y eso tendría que haberse recentralizado hace mucho tiempo. Se está haciendo ahora progresivamente, pero con el presupuesto que tiene la función minería en el Ministerio de Energía y Minas, es bien complejo que puedan hacerlo. Sí, complicado, ¿no? Y finalmente, Fernando, ¿cómo ves tú este proceso que se está haciendo para la formalización, ¿no? Se ha ampliado un año más, no se sabe si realmente el próximo gobierno que venga, tanto el Ejecutivo con el Congreso, ¿cómo va a acabar eso? Puede ser así año tras año, ¿no? Sí, a ver, está claro que hasta diciembre del otro año no hay nada, ¿no? Ya se amplió, ya está claro que ahí no hay nada. El actual Congreso no creo que discuta la ley IMAPE. 80 de los 120, 130 están en proceso de reelección. Están más preocupados en su campaña, ¿no? Y una vez que sea elegido esto en abril, difícilmente a 3 meses de salida alguien se va a poner a tocar temas de estructura, ¿no? El nuevo gobierno que se instale y el nuevo parlamento que se instale en julio, su primera medida no va a ser la minería.
Esto lo vamos a ver nuevamente en noviembre con las nuevas protestas y dependiendo quién gane la elección va a tener ese criterio. Si la va a ganar un partido de centro izquierda, izquierda o cualquiera de ellos, ten la plena seguridad que no va a haber una campaña de ese tipo. Estamos frente a una condición bastante compleja. Esta elección va a determinar vigencia de concesiones. Claro. Esta elección va a determinar a futuro cuál es el rol que va a tener el Ejecutivo, el Estado, frente a la minería ilegal, artesanal. Esta gestión va a determinar si los permisos siguen siendo tan engorrosos como ahora. Si seguimos agotando nuestras reservas o hacemos un franco plan de recuperación de nuestra condición de país minero. Hace 10 años éramos tercero o cuarto productor de oro, hoy somos 11º. Sí. Y la reserva dan para 8 o 10 años, no hay más oro. Y no hay nuevas exploraciones que no digan, hay oro. O sea, en 10 años saldremos de la lista de productores. ¿Tú crees que Conga no va? Bueno, Conga en este momento no porque ha podido el salir. Presidente lo ha tocado y el premier también en estos últimos días. ¿Ah? A ver, está en función del trabajo que se haga, ¿no? Siempre no está vedado del todo. Fíjate, Tía María y Conga tenían el mismo nivel, hoy Tía María está caminando. ¿Qué es lo que hizo que caminara? El recambio generacional. Quizás la empresa puso algo nuevo, pero básicamente son los recambios generacionales. O sea, los jóvenes no se quieren quedar en el campo. Tú ves los dirigentes agrarios, el más joven tiene 50 años. Hacia abajo, los jóvenes quieren venir a la ciudad, quieren tener una vida estudiando, trabajando, nadie se quiere quedar en el campo. Básicamente el campo está quedándose para la parte altoandina, que sus condiciones de pobreza son más complejas, más complicadas y pueden venir a trabajar en el campo. Pero en sí, el hijo del agricultor ya no quiere seguir en el campo. Claro, es lo que está pasando también, hemos visto nosotros en Tambo Grande, en Piura, con este proyecto del algarrobo, pues, ¿no? Que hay muchos jóvenes, hemos entrevistado a los jóvenes que quieren su progreso, ¿no? Así es. Que ven este proyecto como un futuro para ellos. Es una oportunidad. Una oportunidad, sí, ¿no? Sí. Sí, en todos lados, fíjate, en la exploración el año 2023 ha llegado a 250 millones de dólares. El 24 más o menos 300. El 25 bordeó los 700 millones. Y probablemente este 26 sea una cifra similar, 700, 800 millones de dólares. Ha roto todos los récords, básicamente por el precio, pero le sumamos un ingrediente más. Mi compañía tiene 7, 8 proyectos de exploración acompañando la parte social y lo que hemos visto en cada lugar del país es que el joven está mirando a la minería como una opción, como una alternativa. Y ese es un gran trabajo que se ha tenido como resultado desde entes como, por ejemplo, el Instituto de Ingenieros de Minas, que ha trabajado intensamente, hemos trabajado los últimos 5 años en buscar que el posicionamiento de la actividad minera como actividad productiva formal, decente, ordenada, ¿no? Sea vista de otra manera. Y hoy por hoy el país la ve como una opción. Como una opción de los jóvenes, ¿no? Como una opción de los jóvenes. Y sobre todo las mujeres, ¿no? A eso me refiero con ese recambio generacional. ¿No? Hay 2 generaciones, y ojo con los mayores de 50, muchos de ellos dijeron, yo me equivoqué. Yo lo escucho todos los días, yo me equivoqué. Pero no quisiera que esto se mantenga porque sí quisiera que mi hijo tenga esa oportunidad. Exacto. Que yo dejé ir. Ellos te lo dicen. Yo por hacerle caso a un montón de antimineros que han utilizado nuestra protesta, que se han beneficiado directamente con los cargos políticos, que han hecho un negocio del conflicto, me equivoqué. Pero no quisiera que mi hijo cometa ese error. Eso lo escucho todos los días en todos lados. Claro. Y eso es muy positivo porque el recambio generacional es lo que podría llevarnos a nosotros a seguir posesionando. Y ese es un buen mensaje, Fernando, sobre todo a esta hora que nosotros llegamos a gran parte de Piura a través de diversas emisoras. Ese es el mensaje que se le tiene que dar a los jóvenes, ¿no? Para el progreso de su propia comunidad. Así es. ¿No? Y esto es, fíjate, un proyecto minero. Empiezas tu proceso de exploración 7 a 10 años. Y un joven de 15, cuando termine la exploración, va a tener 25. Estudio de impacto ambiental 2 años y una evaluación 3. Construcción 3 más 6. Ese joven ya va a tener 25, va a tener 31. Cuando ese proyecto empieza a producir, claro, ya no va a ser tan joven. Exacto. Entonces, es muy importante que ese encadenamiento generacional continúe. Porque estos proyectos de por sí involucran a todo ese segmento juvenil en las diversas actividades que el proceso exploratorio convoca. Hay muchísimo trabajo, pero eso hay que seguirlo acompañando porque las empresas que son formales sí tienen mucho cuidado en temas ambientales. Han evolucionado bastante en manejo de temas sociales, en manejo de temas medioambientales. Eso hay que reconocerlo. La empresa ha hecho un acto de contrición de lo que fue hace quizás 15, 20 años, ¿no? Y finalmente eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, informarse, ¿no? Porque en estos momentos de campaña pues vienen las promesas,
salen nuevamente los engaños, porque hay desinformación, mejor dicho, de que este proyecto nos va a hacer daño y que la minería no va con la agricultura y todo eso, ¿no? Hemos sabido que eso ya totalmente ha cambiado, ¿no? Si estamos hablando de empresas formales. Y no solo eso, fíjate, los jóvenes son digitales. Ya yo tengo 56, el rato que no funciona mi equipo, lo llamo a mi hijo, me dice, oye, Primitivo, esto funciona así, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero los chicos ahora ya no es tan simple engañarles. Ellos entran, investigan, averiguan, tienen su propio círculo de comunicación, establecen sus propias tesis, manejan su propio léxico. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en LinkedIn de mis contactos, casi 40% son jóvenes, que están justo preguntando siempre, poco más de 1000 que tengo ahí que consultan siempre, ¿usted qué opina de esto? Tiene un link, claro, a veces tú linkeas a algo, le facilitas, pero sientes que hay un interés. Claro. Hace 2-3 días tuve contacto con unos chicos de la Facultad de Ingeniería y Minas de la Universidad Católica, que me he comprometido con ellos en cuanto empiece su clase ya en abril, ir una semana a conversar de varios aspectos de minería, pero así como esos chicos hay de todo lado que tienen su propia iniciativa, que quieren informarse, que si no es suficiente, lastimosamente el ministerio ha dejado de cumplir ese rol. O sea, no tiene algo que lo posicione como un ente que de verdad promueva la actividad minera en el país, ¿no? Claro, y tú has hablado de una institución que está trabajando en esa línea, que es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿no? Con foros, con estos jueves mineros, enfocando bien el tema. Sí, para mí sigue siendo quien lidera la actividad de promoción, ¿no? De la actividad, no solamente por los eventos que se hagan, ¿no? Llámese Perumín o todo lo que fuera, sino que de por sí hay una constancia, los líderes de la actividad, de la industria, sumado a la parte académica, tienen en el instituto un ente mucho más flexible para poder participar, no solamente, yo soy economista, soy parte de algunos foros ahí, y te permite que no solamente aquellos que son estrictamente carreras mineras, sino aquellos que de alguna manera también somos parte del interés de que la actividad siga creciendo, ¿no? Bien, Fernando, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. El tiempo es un tirano en televisión. Esperamos que nos visites otra vez para seguir hablando de estos temas de interés nacional. Hemos estado con Fernando Castillo Torres, consultor internacional especialista en temas de minería y energía de gestión social aquí en RCR. Hasta otra oportunidad, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Lizardo.